a nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un fuerte abrazo a mis compañeros de cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo a ese insumo fundamental de este medio que es el pueblo dominicano, que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Bueno, las avispas se han atizado y han salido a las calles a picar a raíz de la aprobación en el Senado de la República de un proyecto de ley orgánica electoral. No es nada nuevo, es un proyecto que hace tiempo la Junta Central Electoral presentó. ¿Qué son las avispas? Bueno, hay muchas avispas. Bueno, ese proyecto no es nada nuevo. La Junta Central Electoral, hay que decir, hizo un gran esfuerzo haciendo un ejercicio intelectual significativo, colocando comentarios a cada uno de los artículos de la ley electoral, la 1519, así como a la de partidos políticos, la 3318, diciendo cuáles eran los aspectos que entendían debían modificarse, las razones jurídicas y políticas por las cuales proponía que se modificaran. Muchas de ellas, o algunas de ellas, con la mayoría estuve de acuerdo. En un comentario anterior así lo dije. Con otras, no. Sin embargo, hay que reconocerle que hizo un gran ejercicio. Esas dos leyes fueron aprobadas por el anterior Congreso, en los cuales hay que decir que había una mayoría significativa del Partido de la Liberación Dominicana y que gobernaba en ese momento el presidente de la República. Esas dos leyes, al ser aprobadas, tuvieron grandes críticas y esas críticas se concretaron, se realizaron y las razones de ellas a través de acciones judiciales que dieron al traste con la declaratoria de inconstitucionalidad de más de una decena de artículos, al punto que yo le he bautizado aquí como las leyes picadillo, porque son tantos los artículos que fueron o han sido declarados inconstitucionales que hay que andar con un código paralelo para verificar cuáles artículos se mantienen vigentes o cuáles han sido desterrados por el Tribunal Constitucional, porque lamentablemente cuando se anunció la aprobación de estas leyes se habló de que se alcanzó una ley posible y no la ley que necesitaba la República Dominicana en ese momento. Y muchos dirán, bueno, ley electoral, sí, ley electoral. De las leyes electorales y de partidos políticos depende en gran medida la calidad de la democracia. Y cuando hablamos de calidad de la democracia, y con eso me quedo corto al esbozar o intentar esbozar el concepto de calidad de la democracia, está la calidad de nuestros legisladores, está la calidad de nuestros representantes, del presidente de la República que se elija. En fin, de la misma posibilidad de igualdad en la participación en las aspiraciones a puestos electorales. La República Dominicana, comparados con otros países del hemisferio, hay que decir, ha tenido avances significativos, con uno que otro retroceso, como ocurrió en el pasado proceso electoral, en el que casi tuvimos una crisis, bueno, no casi, tuvimos una crisis electoral, pero por la madurez de los partidos políticos, por la madurez de la sociedad, por la madurez de nuestras instituciones, logramos sortear con inteligencia y de forma apropiada. Pero son distintos los problemas que se han presentado. Y hay que decir que nuestras instituciones electorales han madurado de manera significativa. Ya muy pocas veces se hacen estos alegatos de fraude. Tenemos muchos años que los partidos mayoritarios no reconocen o dejan de reconocer al adversario y que no hay cuestionamientos respecto, al menos a la elección del presidente y vicepresidente de la República. Y muy pocas veces surgen cuestionamientos con relación también a la elección de senadores y diputados. De manera que hay que reconocer que ha habido un avance. Sin embargo, la idea es que se mantenga una progresividad y que cada vez se luche por tener, como hemos dicho y hemos esbozado el concepto, una democracia de mayor calidad. Han surgido críticas a la aprobación en el Senado de la República de urgencia de esa ley electoral. Ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde se espera también que se profundice esta discusión y que los aspectos que se han criticado sean tomados en consideración. Las principales críticas provienen de la Junta Central Electoral. Hay dos ángulos. Que anoche convocó a una presentación especial del Pleno. Es un avispón. Es un avispón. Bien, sí. Hay dos flancos de lo que he revisado.
Miren, hay dos flancos, si el concepto o el término avispa molesta, pues no lo hemos dicho en sentido peyorativo. Lo que pasa es que entonces entre las avispas estaría, por ejemplo, el presidente del Senado. Entonces, en esas críticas se inscribe el secretario de Asuntos Electorales del Partido de la Liberación Dominicana, que hay que decir, si bien compartimos algunas de las críticas que hace, realmente el Partido de la Liberación como tal no tiene moral para esgrimirlas, porque ese era el partido que, hay que recordar, aprobó esa ley que a menos de 3 años ya hay que modificar. Esa ley, que lamentablemente fue la llamada ley posible y no la ley que necesitaba el país, fue aprobada cuando presidía como vicepresidente en funciones Arístides Victoria Jet, el Senado de la República, el Senado de la República, y que era presidente de la República Danilo Medina, que también pudo observarla y vetarla. Entonces, no vamos a exculpar a nadie. No, porque usted entonces, ¿cuál es la autoridad moral que tú tienes como PRMista para hablar entonces de esa ley que tu partido aprobó? Mira, es fácil descalificar o querer descalificar en ese orden. Lo que efectivamente no tiene autoridad ni calidad moral, ningún tipo de propuesta, hay que decirlo. Fue ese partido que aprobó en su mayoría esa ley que hoy, a menos de 3 años, ya hay que modificar una ley que yo he bautizado como la ley Picadillos, tanto esa como la de partidos políticos. No obstante eso, hay que valorar si el contenido de las críticas que esgrime nuestro querido amigo Dantes. Hay que decir, por ejemplo, que comparto el criterio que esboza Dantes con relación al transfugismo. Esto es un mal que daña a los partidos políticos, y es cierto que se queda corta las modificaciones que incorporaron. Prácticamente quedó en la misma letra de la ley que se quiere modificar. Ese es un mal que hay que desterrar, tanto en la parte que tiene que ver con la precandidatura, la candidatura y posterior, una vez se alcanzan las posiciones. Pero la que más afecta a la democracia es aquella que no da el alcance suficiente a la definición de transfugismo. Por ejemplo, precandidatos que aspiran a lo interno de un partido político y violando las reglas de la democracia, asumiendo que perdieron una convención en un partido político, vienen y se presentan por otro partido político. Eso carcome la democracia aquí y en todos los países del mundo. Por igual, aquellos que alcanzan la candidatura en los partidos políticos y en base muchas veces a acuerdos de trastienda, renuncian a esa candidatura, dejando huérfano ese partido político para asumir la candidatura en otro partido político. Y eso está en la propuesta de reforma planteada por la Junta Central Electoral, y lamentablemente no fue acogido en esa reforma que se discutió en el Senado de la República. En ese aspecto y en otros más también que plantea Dantes, tenemos que darle razón, a pesar de que su partido no tiene moral para hacer la crítica que tiene. El tuyo tiene moral, que aprobó también esa ley Picadillo. El contenido. ¿Dónde estaban los legisladores de tu partido cuando levantaron la mano? Válida. También queremos referirnos a la crítica que hace o que escribe la Junta Central Electoral a esa ley electoral. Escribe varias críticas, con algunas de ellas no estamos de acuerdo y otras sí. Valora, por ejemplo, la propuesta de modificación que hace para que la nueva ley incorpore los conceptos y criterios que ha fijado tanto el Tribunal Superior Electoral como el Tribunal Constitucional en muchos de los aspectos que ha declarado inconstitucional. Eso es positivo, pero critica de manera cardinal, y eso nos llama a bastante preocupación, el punto central de la calidad de la democracia en el punto del desarrollo que tenemos actualmente en la República Dominicana. ¿Cómo es posible que se le planteen mecanismos que le permitan a la Junta controlar más el tope de gastos en la campaña? ¿Cómo es posible que no se acoja a una limitación mayor al gasto de campaña y que ese aspecto sea dejado de lado? No se puede legislar a conveniencia propia. Sabemos que muchos de esos legisladores, si no fuera en base a papeleta, muchos de esos senadores especialmente, no alcanzaran las posiciones que tienen en el día de hoy. Y que aprobar esa disposición en los términos que ha propuesto la Junta Central Electoral sería atizar un cuchillo para su propia garganta.
pero no se puede estar legislando para conveniencia propia, debe legislarse para el país y para mejorar la calidad de la democracia. En ese sentido, invito a que se reflexione respecto a este punto y que ahora en la discusión en la Cámara de Diputados se tome en consideración los topes de campaña y los mecanismos propuestos por la Junta Central Electoral para mejorar los mecanismos de control de ese gasto, incluyendo la obligación de presentar los informes correspondientes para que se pueda hacer un control efectivo de los gastos. Otro elemento, y ya para finalizar, que critica la Junta Central Electoral es lo que tiene que ver con la eliminación de la facultad de dictar medidas cautelares en el proceso electoral. Esto es, que medidas provisionales que permitan aplicar la ley. Es decir, le está quitando una de las principales garras que contiene la actual ley electoral. Entonces, ese es un aspecto que debe evaluarse con seriedad. Y en la discusión, reiteramos, que se va a realizar en la Cámara de Diputados, debe tomarse en consideración, al igual que aquellos que tienen que ver con un atentado a lo que pudiera entenderse como la autonomía de la Junta Central Electoral, sin dejar de reconocer otros aspectos, como es la mejora en la clasificación de los delitos y crímenes electorales, que en este aspecto ha habido mejora, también en el aspecto de establecer plazos y los periodos electorales de campaña, precampaña y demás, que facilitan el ejercicio de la democracia en la República Dominicana. Exhortamos a la Cámara de Diputados, que tiene ahora en sus manos la evaluación de este proyecto de ley, a sentarse de manera abierta y que no repitan la actitud prepotente, petulante que en el pasado se tenía, que se abra a las propuestas, que tome en consideración los acuerdos y consensos llevados a cabo en el Consejo Económico y Social, que tomen en consideración las propuestas de la Junta Central Electoral y que al fin de cuentas logren tener la ley que el país necesita, la ley a la que aspira la sociedad dominicana para tener una democracia de mucho más calidad. Llévatelo, Cundo.